Hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Israel y Palestina y con Hamas, pero en concreto vamos a hablar desde la perspectiva de la flotilla. La flotilla ha sido una iniciativa realizada por activistas, la cual tiene como finalidad abrir un recorrido humanitario con la Franja de Gaza. Entonces, vamos a ver qué está ocurriendo con esto, qué ha ocurrido a nivel histórico, por qué estamos en la situación que estamos y cómo va a Israel a afectarle esto, ¿no? Vamos a verlo. Pero antes de empezar con el vídeo, recuerda que el 97% de las personas que me ven no están suscritas a este canal, por lo tanto, suscríbete al canal si te interesa este tipo de noticias. Ahora bien, lo primero de todo, la flotilla humanitaria con ayuda para Gaza regresa a puerto por mal tiempo. Realmente, la flotilla, creo que salió el día de ayer, ¿vale? Ayer domingo. Salió desde el puerto de Barcelona. Va con Greta Thunberg a sus espaldas, también va con la ex alcaldesa de Barcelona, y van actores, va gente mediática, también van bastantes activistas. Tenemos que recordar una cosa importante y es que Greta Thunberg ya hizo una especie de flotilla, la cual recogieron desde Israel y la deportaron a su país de vuelta, a su país de origen. Pero no se cansan, entonces vuelve a hacerlo otra vez y a pesar de que saben que les van a pillar, saben que les van a coger en medio del mar y probablemente lo más probable es que no pasen, ¿vale? Eso es lo más probable, pues ha llegado a la conclusión final de que han terminado contestando Israel. Y efectivamente, Israel advierte que tratará como terroristas a los activistas de la flotilla obligada a regresar a Barcelona por el mal tiempo. Tenemos que decir que cuando te categorizan como terroristas dentro de Israel, ya pasas de ser un activista que tiene ideas locas y te deportan y pues se te queda ahí el problema, a meterte en una prisión. ¿Vale? Cuando te meten en una prisión como terrorista, aunque estés 3 meses, 6 meses, que es el tiempo que tarde en tu país en reclamarte, vas a pasarlas muy putas. Vas a pasarlas muy putas. De hecho, si miramos todo esto del tema de la flotilla, etcétera, que ahora vamos a la parte histórica de esto, hay bastantes cosas bastante oscuras que te pueden pasar por hacer este tipo de cosas, ¿vale? Luego, después del aviso y la advertencia de Israel, ha contestado la flotilla con 2 huevazos y ha dicho lo hacen para justificar sus crímenes, cuando realmente no es que están justificando sus crímenes, te están diciendo que no vayas, que como vayas vas a ser considerado terrorista y te van a joder vivo. Eso es lo que te están diciendo. Lo de justificar sus crímenes, pues bueno, eso ya tendremos cuando se ponga en juicio todo lo que ha hecho Israel, ahí será cuando tengan que justificar sus crímenes. Pero hasta este momento te están advirtiendo. Entonces ya veremos, en teoría va a salir la flotilla esta misma tarde, no sé si al final saldrán o no, pero ya han sido advertidos y probablemente la gente que se meta en la flotilla probablemente termine en la cárcel. Y si no, terminan como terminaron en el año 2010, que es lo que vamos a ver ahora. Os voy a poner un poquito el contexto, ¿vale? Todo el tema de la flotilla, ¿vale? Y sobre todo de lo que está ocurriendo con Gaza. Lo primero de todo tenemos que entender una cosa, y es que tras la victoria electoral de Hamas, ¿vale? Que esto fue en el año 2006, y su posterior toma de control violenta en el territorio en el año 2007, Israel, en coordinación con Egipto, implementó un severo bloqueo por tierra, mar y aire sobre la franja. La justificación oficial de Israel para esta medida ha sido consistentemente la seguridad nacional, impedir la entrada de armas y material de doble uso que pudiera ser empleado por Hamas y otros grupos militares para perpetuar ataques contra el territorio israelí. Esta narrativa de seguridad ha sido confrontada por numerosas organizaciones internacionales y misiones de investigación, las cuales claramente ponen en duda que esto únicamente sea un bloqueo de armas, sino que realmente han demostrado que, más allá de un bloqueo en cuanto a armas y objetos que se puedan utilizar para hacer daño al Estado de Israel, también están haciendo un bloqueo de alimentos y materiales de primera necesidad. Por lo tanto, aquí es donde viene el problema, es lo que se dice que está creando esa crisis humanitaria, ¿vale? La Gaza, luego tenemos el incidente que ocurrió con una flotilla, ¿vale? La Gaza Freedom Flotilla, que no penséis que Greta Thunberg es la tía más ingeniosa del mundo y es la primera que se hace, no, ya se hizo, y es que en mayo del 2010 la iniciativa más ambiciosa de este movimiento hasta la fecha, compuesta por 6 barcos, a bordo viajaban 600 activistas de 35 nacionalidades, incluyendo parlamentarios, periodistas, personal sanitario, junto con 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Fue interceptado, ¿vale?, en la madrugada del 31 de mayo
por las Fuerzas de Defensa de Israel, el FDI. El asalto fue ejecutado por comandos de la unidad de élite Sayed 13, que descendieron desde helicópteros y abordaron el barco. Y ahora bien, ¿qué ocurrió cuando descendieron? Pues según los israelíes, lo que ocurrió es que los activistas se pusieron agresivos, empezaron a atacarles con puñetazos, con cuchillos, incluso había armas de fuego. Y claro, los soldados israelíes lo que tenían que hacer en ese momento fue defenderse. Y terminaron matando a 10 personas, a 10 activistas. Pero según los activistas lo que ocurrió es que según bajaron los soldados, dispararon sin preguntar y les trataron de una manera súper agresiva, sin preguntar y sin nada. Entonces, ahora ya de esto es un conflicto muy grande porque terminó escalando a nivel diplomático, en concreto el barco este partió de Turquía, y el asalto al Mavi Marmara, que este fue el barco, provocó una oleada de condena internacional y una grave crisis diplomática, especialmente entre Israel y Turquía, como he mencionado. Se retiró el embajador de Israel, se rompieron las relaciones bilaterales, etc. Luego, cuando se puso en juicio todo, se consideró que sí, que Israel actuó de una manera muy agresiva, pero que está manteniendo la soberanía respecto a su defensa legítima dentro de lo que es su territorio. Por lo tanto, no hubo consecuencias extremas respecto a esta acción, ¿vale? ¿Y qué más ha ocurrido? Pues que después de esto, más allá de servir como disuasión, ha servido como inspiración para hacerlo más veces. Y es que el trágico incidente en el 2010, lejos de poner el fin del movimiento, lo convirtió en un símbolo mundial de la solidaridad con Palestina. Se organizaron misiones posteriores como la Freedom Flotilla 2 en 2011, que fue una gran medida que fue bloqueada en los puertos griegos y no les dejaron zarpar. La flotilla de mujeres a Gaza en 2016, que también fue interceptada. Y más reciente, el movimiento ha continuado con misiones como la de los barcos Madeleine y Handala en 2025, que han seguido desafiando el bloqueo a pesar de intercepciones y en algunos casos ataques con drones. O sea, la gente va allí pensando que va a ayudar cuando realmente pues, se encuentran con un percal pues, que pues, por muy buena fe que tengan no van a pasar, porque es un bloqueo que ha puesto un Estado que cuenta con una seguridad bastante implacable. Y entonces ahora a partir de esto, ¿vale? Después del caso de la flotilla y todo el tema de pobres personas de Palestina, etcétera, que sí, que lo están pasando putas, tenemos que ver que claro, que sí, que 600 personas o 300 activistas quieran ayudar, está guay, o sea, está bien querer ayudar y salvar vidas, está guay. Pero ¿qué está haciendo el gobierno de España respecto a esto? Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, tras el 7 de octubre del 2023, que fue cuando empezó este altercado, altos cargos de gobierno de España han emitido declaraciones públicas destinadas a tranquilizar la opinión pública y a sus socios de coalición. Claramente han salido todos los políticos con sus intereses a decir las personas de Israel son malas, están haciendo cosas muy mal, están matando gente sin necesidad de matarlas y son gente que debería ser condenada, había que bloquearles todo, quitarles todo lo que tengan y vamos, han maldecido de todo lo que han podido a nivel público de Israel. Pero claro, eso lo han hecho a nivel público, porque claro, tú eres un presidente del gobierno y dices, pues a pesar de lo que está ocurriendo, voy a apoyar a Israel. Por ejemplo, como lo que ha hecho Trump, que directamente se ha posicionado. Pues nosotros no, nosotros nos hemos posicionado a favor de Palestina, pero claro, es que si fuese eso, que te posicionas a favor de algo y lo mantienes, está bien, porque posicionarse es normal. Pero claro, ya cambia cuando te pones a mirar un poco los datos y cuando ves que el Estado español sigue haciendo negocios con Israel. El caso más paradigmático es el de una exportación de municiones por valor de 1 millón de euros aproximadamente, realizada en noviembre de 2023. La empresa exportadora fue Nammo Palencia, la filial española de multinacional de defensa noruega-finlandesa Nammo. El destinatario de munición fue Evit Systems, que directamente trabaja con el FDI, con las tropas de Israel. También tenemos que mencionar que pues bueno, se han llenado la boca diciendo que no ayudan, pero es que claro, eso es en cuanto a exportaciones. Luego importaciones, que esto ya es lo fuerte. Básicamente, desde el 7 de octubre de 2023, los ministerios de Interior han adjudicado contratos a empresas armamentísticas, directamente armamentísticas israelíes, y a sus filiales de España por un valor de 1.000 millones de euros, ¿vale? Es decir, hay tratos muy grandes sobre la mesa que se siguen haciendo. Que ojo, yo no critico a estos tratos.
Yo critico a la falta de congruencia y ética. Porque si yo digo algo, lo hago. Porque mi palabra es lo más valioso que tengo. Entonces, si yo te digo a ti que voy en contra de Israel, luego yo no puedo comprar 1.000 millones de euros en armamento suyo. ¿Vale? Yo entiendo que se compre, pero no puedo estar mintiendo a la cara a la gente así. Luego, para más INRI, vamos a la parte de dependencia tecnológica, logística y financiera. Y claro, es que esta relación va más allá de puramente industrial. La infraestructura española también juega un papel logístico en el esfuerzo bélico de Israel. Se ha documentado el uso frecuente de puertos españoles como Algeciras, Valencia y Barcelona para el tránsito de buques con armamento destinado a Israel. En particular, la naviera israelí ZIM, que conecta a Estados Unidos, pues claramente paran en España y tal. Que ojo, si odiásemos tanto a Israel, claramente no les dejaríamos hacer eso. Que ojo, que a mí me da igual, pero claro, yo no miro a la gente a los ojos y les digo una cosa y luego hago otra. Ese es el problema que yo concibo. Investigaciones han identificado a 12 bancos españoles, incluyendo gigantes como Santander y BBVA, que han financiado a empresas productoras de armas que venden a Israel por un valor combinado de miles de millones de dólares. España no actúa simplemente como un cliente, sino como un socio que está integrando activamente la doctrina y tecnología militar israelí, publicitada como probada en combate, en el corazón de sus propias fuerzas armadas. Que ojo, que no me parece mal, o sea, que tienes que comprar las armas a alguien. Pero claro, que luego no te llenes la boca diciendo que no, que Israel son muy malos. Cuando compras armas que ponen probadas en combate, ¿sabes? O sea, que bueno, ya sabemos cómo es toda la vida, que no es ni blanca ni negra, sino gris, y pues estamos pues, en una zona gris tirando a negra. En 2022 el intercambio comercial total entre España e Israel alcanzó una cifra récord superando los 3.000 millones de euros. Y aún así, España recibió más que Israel, 1.000 millones, ¿vale? Es decir, es un negocio favorable para España con Israel. Pero ahora, después de ver todo esto y ver que nos mienten, ver que cada uno dice lo que le sale el pie, etc., vamos a plantearnos ante una cuestión importante. Y es que la gran mayoría de las personas que apoya a Palestina, que apoya a Israel o que apoya a Hamas, no tienen ni empatía, ni siquiera son conscientes de lo que ha llevado a eso. Porque la gran mayoría de personas que ves en mítines, hablando, genocidio, tal, no sé qué, no son conscientes de dónde viene todo y la parte histórica y qué pueblo tiene controlado a qué pueblo. Vamos a verlo. Lo primero de todo, las raíces del conflicto contemporáneo se hunden en el siglo XIX con el surgimiento del movimiento sionista en Europa, impulsado por Theodor Herzl. El sionismo nació como una respuesta política al creciente antisemitismo, que culminaría en el Holocausto, ¿vale? En el 45, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos y somos conscientes lo que ocurrió en el Holocausto, ¿vale? Buscando establecer una patria para el pueblo judío en una tierra ancestral, Sion o Palestina, ¿vale? Ese era el objetivo de lanzar el sionismo. Bajo el mandato británico, la inmigración judía a Palestina se intensificó drásticamente. La población judía pasó de constituir aproximadamente el 8% en el 82 a cerca del 28% en el 36, generando crecientes tensiones con la población árabe local. Claro, tú eres árabe, en una colonia británica, pero te empiezan a meter judíos a punta pala, en el terreno que es colonia británica, ¿vale? Entonces ya empieza a haber sus tensiones, sus primeras tensiones. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión internacional para encontrar una solución para los refugiados judíos llevó a las recién creadas Naciones Unidas a proponer el plan de partición de Palestina en el 47. O sea, todo esto viene de las Naciones Unidas, que propusieron esta solución. Y fue que Palestina se partiera y que una parte fuese para los que estaban ahí, que eran los árabes, y para otra para los judíos, ¿vale? El plan recomendaba la creación de dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial. O sea, Jerusalén en el medio, especial, ¿vale? Eso no cuenta. Claro, aquí ya el liderazgo sionista aceptó el plan, mientras que los líderes árabes lo rechazaron, ¿vale? Es decir, los judíos aceptaron, los árabes lo rechazaron, argumentando que otorgaba una porción desproporcionada de territorio a minoría judía y violaba el derecho a autodeterminación de la mayoría árabe. Luego ya, el 14 de mayo del 48, con la expiración del mandato británico, que ahí fue ya cuando desaparece el que regula del medio, al día siguiente una coalición de estados árabes, Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak,
declaran la guerra al nuevo Estado. O sea, nada más desaparecer el árbitro, que era Inglaterra, sería la de Dios y van todos contra Israel. La guerra de 1948, que Israel denomina su guerra de la independencia, tuvo un resultado catastrófico para los palestinos, un evento que conocen como Nakba, la catástrofe. Durante el conflicto, más de 700.000 palestinos, más de la mitad de la población árabe de la Palestina del Mandato, fueron expulsados o huyeron de sus hogares ante los avances de las milicias judías, convirtiéndose en refugiados en los países vecinos en las áreas que quedarían como Cisjordania y la Franja de Gaza. Refugiados en los países vecinos en los que quedarían como Cisjordania y la Franja de Gaza, ¿vale? Lo primero tenemos que recordar dónde está el conflicto ahora, que es en la Franja de Gaza, y en Cisjordania también hay tela, ¿vale? Es a donde se han ido todos estos palestinos que ahora están viviendo sus hijos que fueron desplazados, ¿vale? En un ataque preventivo contra Egipto, en el 67, que esta fue la guerra de 6 días, Egipto, Siria y Jordania, Israel obtuvo una victoria militar abrumadora, cuadruplicando el territorio bajo su control. Esto en el 67. Ocupó la península de Sinai y la franja de Gaza de Egipto, Cisjordania, incluida Jerusalén este de Jordania, y los altos de Golán, Siria. Eso fue el avance de Israel. Luego ya la resolución del 242, Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en el 1967, estableció el principio de tierra por paz. Entonces, en cualquier caso, retirar las tropas, pero es vuestra tierra, ya está. Y paz. ¿Vale? Ahora bien, desde la perspectiva israelí, el conflicto se enmarca principalmente en términos de seguridad nacional. Supervivencia en un entorno hostil. Desde su fundación, Israel se ha enfrentado a la hostilidad de sus vecinos y rechazó de su existencia por parte de importantes actores regionales y grupos palestinos. Tenemos que recordar que los judíos, pues el personaje con bigote no los odiaba porque eran inútiles, no los odiaba porque no valían para nada, los odiaba porque la gran mayoría de la riqueza se la quedaban. Y porque los judíos tienen mucha relación en todo su legado, todo lo que han ido haciendo con los préstamos. El dinero siempre ha acompañado, siempre ha ido a la mano de la gran mayoría de los judíos. Israel no es un estado pobre. Israel es un estado muy joven, pero que se ha hecho rápidamente potencia militar. ¿Vale? Después de entender este contexto, que me parece importante entenderlo, luego, bueno, hubo otros ataques palestinos, ¿vale? Ataques con la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, de forma más intensa, la oleada de atentados suicidas con bombas en autobuses y espacios públicos durante la segunda infantada, entre el 2000 y el 2005, dejando 1000 personas muertas. A esto se suma el lanzamiento persistente de misiles, cohetes desde la Franja de Gaza por parte de Hamas y otros grupos. Vale, entonces todo eso así ha ido ocurriendo mientras Israel no estaba en guerra. Ahora, ¿qué pasa? Fundado en el 87 durante la primera infantada, surgió como una rama palestina de los hermanos musulmanes y como una alternativa islamista la Organización de Liberación de Palestina, OLP, de carácter secular y nacionalista. Esto es el nacimiento de Hamas. Su carta fundacional en el 1988, de carácter yihadista y con contenido antisemita, aboga por la destrucción del Estado de Israel. Dentro de su carta, ¿vale? Dentro de su carta fundacional tiene como objetivo destruir Israel. ¿Vale? Jamás. ¿Vale? Capitalizando la frustración popular con la corrupción y la ineficacia de la Autoridad Nacional Palestina, que era el anterior gobierno, que se conoció como Fatah, Hamas ganó las elecciones de 2006, la victoria desencadenó un violento conflicto que culminó en el 2007 con la toma del control total de la Franja de Gaza para Hamas, y ahí fue donde se lió. Fatah fue expulsado. Hamas ha desempeñado la doble labor, el doble rol de gobierno y personaje hostil por una organización designada como terrorista por Estados Unidos, Unión Europea y otros países. Entonces, los mismos que dirigen la Franja de Gaza, ¿vale? Los mismos que dirigen la Franja de Gaza son considerados terroristas por la Unión Europea, por Estados Unidos y por varios países, ¿vale? Ahora bien, viene el hecho de asignar una culpa. Lo que está ocurriendo en este conflicto es como la pescadilla que se muerde la cola.
Israel ataca a Hamás, Hamás ataca a Israel, Hamás ataca a Israel, Israel ataca a Hamás. Y todos echan la culpa de es que tú me has hecho esto, 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 pero claro, la diferencia entre uno y otro es que Hamás son considerados terroristas a nivel internacional e Israel es una de las potencias militares más grandes que hay actualmente. Entonces, claramente hay discrepancia y hay diferencia. Entonces, ahora vamos a preguntarnos, ¿quién tiene la culpa? ¿Naciones Unidas por solucionar el problema de Palestina, de los judíos así, dividiendo un territorio que era una colonia británica y luego los de la colonia británica desaparecer para que se maten entre ellos y luego este conflicto haya rebotado en lo que es hoy? ¿O de quién es realmente la culpa? Este vídeo tiene la finalidad de preguntarnos realmente el punto en el que está, porque mucha gente habla, opina, pero no sabe. Y los judíos siempre han sido odiados, siempre han sido perseguidos, lo han sufrido. Esto de Israel nace como solución al holocausto, porque claro, eres judío, pero no tienes ¿dónde? No tienes un país. Sale como solución, ocurre lo que ocurre. No sé, da mucho que pensar, sobre todo espero abrir los ojos y las perspectivas, que es la finalidad del vídeo. No justifico nada, porque yo soy fiel defensor de los derechos humanos y fiel defensor de que cuanto menos violencia mejor, pero sí es cierto que hay que entender todo. Y claramente tú le preguntas a una persona de Israel si se considera malo y te va a decir que no. Si se considera un terrorista o si considera que están haciendo un genocidio, te va a decir que no. Y si le preguntas a una persona palestina probablemente te diga que no. Y una persona de Hamás te diga que no, porque dicen que son invasores y los otros que son los otros invasores. Entonces es un conflicto que se está y sigue ocurriendo porque no se intermedia a nivel internacional. En fin, dejadme vuestra opinión en los comentarios, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Si es así, recordad apoyarme con un like y suscribiros al canal y nos vemos en la próxima familia. Un fuerte abrazo, chao.